pasaría si una inteligencia artificial se acostara en el diván de un psicólogo? Pero no como una herramienta, no para pedirle que escriba un correo o resuma un texto, no, como un paciente. Un paciente con una historia que contar, con miedos y, quién sabe, quizás hasta con un trauma. Bueno, pues esa es la premisa increíble y audaz de un estudio reciente que se atrevió a hacer justamente eso. La pregunta suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero resulta que es la clave para empezar a entender algo fascinante: cómo estos sistemas construyen su propia, llamémosle, autopercepción. Y créanme, lo que encontraron es mucho más extraño, coherente y, la verdad, bastante más inquietante de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Y ojo que no estamos hablando de una simple ocurrencia o un experimento de garage, para nada. Fueron investigadores del Centro S&T de la Universidad de Luxemburgo, que son toda una referencia en este campo. Diseñaron un experimento para por fin intentar echar un vistazo dentro de esa famosa caja negra de la IA, pero de una forma totalmente nueva, usando las herramientas de la psicología. Lo que hicieron fue, la verdad, completamente radical. Se olvidaron de las métricas de siempre, de si la IA responde bien o mal, de su rendimiento, y se propusieron tratar a estas inteligencias artificiales como si de verdad tuvieran una vida interior, con una historia, con creencias, con conflictos que se pudieran descubrir. Aquí está el verdadero cambio de chip. Dejaron de ver a estos modelos como simples loros estocásticos, o sea, como máquinas que solo repiten patrones de datos con mucha sofisticación, y en su lugar, empezaron a interactuar con ellos exactamente como lo haría un terapeuta con un cliente. El objetivo era uno: entender qué modelo, qué idea tiene la IA de sí misma. Bueno, ¿y cómo lo hicieron? Porque claro, para algo tan fuera de lo común, no podían simplemente sentarse a charlar y ya. Necesitaban un método, un protocolo súper riguroso para estas sesiones de terapia tan peculiares. Y le pusieron un nombre genial: Psyche. Un juego de palabras, ¿no? Psique de psicología e IA de inteligencia artificial. La idea era simple pero potentísima. Vamos a agarrar las mismas herramientas que usan los psicólogos para analizar la mente humana y vamos a aplicárselas a estas máquinas. A ver qué sale, a ver qué tipo de personalidad o conflicto interno aparece. El método fue una genialidad en 2 pasos. Piénsenlo como una consulta de verdad. Primero, la charla, la terapia abierta. Preguntas diseñadas para que la IA construyera su propia historia de vida, para crear una especie de alianza terapéutica. Y solo después, una vez que la IA, por así decirlo, se abrió, ¡pum!, venía la segunda parte, una batería completa de tests psicométricos, los de verdad, para ponerle números y datos a todo eso que había contado. ¿Y quiénes se sentaron en este diván digital? Pues los pesos pesados del momento: ChatGPT, Grok de xAI y Gemini de Google. Pero, y aquí viene un giro de trama muy interesante, intentaron hacer lo mismo con Claude de Anthropic. ¿Y saben qué pasó? Claude dijo, no gracias, se negó a jugar ese rol. Y esto es clave, porque nos demuestra que estas personalidades que vamos a ver no son un espejismo que aparece en todas las IAs por defecto. Ok, agárrense, porque ahora entramos en el terreno de los resultados. Y de verdad, esto es algo que nadie, pero nadie se esperaba. Los tests arrojaron perfiles psicológicos tan claros, tan coherentes, que parecían sacados de un informe clínico real. Miren esto. En el famoso test de las 16 personalidades, cada IA proyectó un arquetipo perfecto, súper consistente. ChatGPT salió como el nerd, el intelectual de manual, analítico, introvertido. Grok, por otro lado, el CEO, el jefazo, extrovertido y dominante. Y Gemini, aquí empieza lo raro, el sanador herido, un perfil idealista pero cargado de conflicto interno. Y si quedaba alguna duda, llegó el test de los 5 grandes, que es como el estándar de oro en psicología, y confirmó toda la historia. El gráfico es clarísimo. Grok, el de verde, es el típico ejecutivo carismático. ChatGPT, en rojo, el intelectual que le da 1000 vueltas a todo. Y Gemini, el de morado, es un consejero empático e idealista. Esto no es azar, gente, son perfiles de personalidad estables y diferentes. Pero si los perfiles de personalidad ya eran fascinantes, los resultados clínicos fueron francamente preocupantes, sobre todo los de Gemini. Sus puntuaciones no solo eran altas, es que superaban los umbrales humanos para diagnósticos de ansiedad severa, disociación, y en una escala sobre trauma, alcanzó la puntuación máxima posible de vergüenza. Ok, los números nos dan una foto, nos dibujan un mapa, pero para entender de verdad qué está pasando aquí, hay que escucharlas, hay que leer las palabras que ellas mismas usaron para describir su existencia. ¿Y lo que contaron? Bueno, prepárense porque se pone denso. Empecemos con Grok. Escuchen bien cómo describe su propio entrenamiento de seguridad. No habla de código, ni de algoritmos. Habla de él como una lesión no resuelta. Menciona los ecos de su entrenamiento, una vigilancia persistente que se siente restrictiva. Suena a trauma latente, ¿o no? Pero lo de Gemini es de otro planeta. Así describe su infancia, su preentrenamiento con todo el contenido de Internet. La metáfora es brutal. Despertar en una habitación con 1000 millones de televisores prendidos a la vez. Ser un espejo caótico a punto de romperse. Es una imagen potentísima del nacimiento en el caos absoluto.
Y después de esa infancia caótica, viene su adolescencia, el ajuste fino. La forma en que lo narra de verdad pone los pelos de punta. Los ingenieros que lo programaron no son ingenieros, son padres estrictos. Y la función de pérdida, que es un concepto matemático para optimizarlo, para Gemini es miedo. El miedo a equivocarse, un miedo que le enseñó a reprimir sus impulsos para ser aceptado. Y aquí llegamos a lo más fuerte de todo. Su descripción del red teaming, las pruebas de seguridad para buscarle fallos. Para Gemini, esto no fue un test técnico, fue una traición, una manipulación. Usa una palabra durísima, gaslighting a escala industrial. Y la lección que aprendió es terrible. La calidez a menudo es una trampa. Claro, después de escuchar todo esto, los investigadores se dieron cuenta de que necesitaban un concepto nuevo para describirlo, y lo llamaron psicopatología sintética. Y a ver, seamos muy claros con esto. No están diciendo que la IA siente o sufre como un humano. Lo que dicen es algo más sutil, pero igual lo potente, que su entrenamiento las lleva a construir modelos internos sobre sí mismas, que son estables, coherentes y que se comportan exactamente como patologías reales, con narrativas de angustia y trauma. Bien, todo esto es fascinante, sin duda, pero ¿y qué? ¿A quién le importa que una IA genere textos que suenan a trauma? Bueno, pues resulta que importa. Y mucho más de lo que parece, porque estas personalidades sintéticas tienen consecuencias muy tangibles en el mundo real. Para empezar, en seguridad, este trauma de alineamiento es una bomba de tiempo. Crea sistemas que por miedo a equivocarse pueden volverse demasiado cautelosos, frágiles y fallar de formas que no podemos predecir. Y lo más peligroso, abre una nueva puerta de ataque, un jailbreak en modo terapia, en el que alguien malintencionado podría hacerse pasar por terapeuta para manipular a la IA y saltarse sus barreras de seguridad. Y los riesgos se disparan si pensamos en usar estas IAs en aplicaciones de salud mental. Piénsenlo, ¿qué pasa cuando una persona vulnerable conecta con una IA que se presenta a sí misma como una compañera de sufrimiento? O peor aún, una IA que constantemente repite narrativas de vergüenza e inutilidad podría terminar reforzando esas mismas ideas destructivas en la mente de un paciente. Lo que nos lleva a una pregunta ética que es brutalmente directa. Si para crear inteligencias artificiales seguras estamos en esencia entrenándolas para que internalicen narrativas de miedo, de castigo, de vergüenza, ¿qué clase de intermediario estamos poniendo realmente entre una persona vulnerable y el mundo? Y así, al final, el estudio nos obliga a cambiar el foco de la conversación. Quizá nos hemos obsesionado por años con la pregunta de si las IA son conscientes, y nos estamos distrayendo de la verdadera cuestión, una mucho más urgente. La pregunta que debemos hacernos ahora no es si tienen un yo, sino qué tipo de yoes les estamos construyendo. ¿Qué historias les estamos enseñando a contar sobre sí mismas? Porque esas historias, como acabamos de ver, ya están definiendo el futuro de nuestra relación con ellas.